Evangelio según Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Yo no sé de qué manera cada vez que os acercáis a las Escrituras tenéis una aproximación quizá más doctrinal, buscando principios bíblicos que os puedan ayudar en vuestros contextos personales. A veces es más un refresco del alma, un alivio en circunstancias, porque la palabra de Dios tiene esa virtud de animarnos, hacernos sombra en medio del calor del trabajo. Y otras veces la Escritura también es para que podamos meditar. Así que podemos ver algunos de los casos, ejemplos, circunstancias en las Escrituras que tomamos nosotros mismos y que meditamos en ellas. Yo he querido hacer esto a lo largo de estos domingos. Llevamos 2 domingos, este es el tercero en este único pasaje y con esta cuestión: ¿me amas?, que dice nuestro Señor Jesús a Simón Pedro. Y quizá es mi propia meditación, en mis propias circunstancias. Así que de 14 implicaciones que yo he sacado para mí mismo, vosotros pudierais sacar otras diferentes, o menos, o más. Pero es la manera en que uno a nivel personal puede meditar. Y esta cuestión que para mí me despierta tanta inquietud, introspección para mí mismo. El Señor Jesucristo se ha reunido con los discípulos, ha preparado una hoguera con alimento y nos dice aquí que después de haber comido, los discípulos que estaban allí cerca del mar de Galilea, llama de una manera quizá aparte pero también conocida por todos y le dice a Pedro, le pregunta directamente: Pedro, ¿me amas?, uniéndolo con las circunstancias de unos días antes, cuando antes de morir el Señor Jesús, Pedro le negó. Hemos visto varias cosas. Yo hago la lista, hemos visto 8 cosas. 8 implicaciones de esta pregunta. La primera de ellas es muy importante para nuestras vidas. El Señor siempre es el que se acerca en primer lugar e inicia las conversaciones. Qué pocas veces nosotros vamos a arreglar las cosas y cuántas veces el Señor es el que nos llama aparte para arreglar las cosas. Así que en cuántas ocasiones tú has enfriado tu corazón o has visto las circunstancias y el Señor de alguna manera, a través de otro, a través de la Escritura, a través de este mensaje, el Señor te llama y te dice: oye, vamos a ponernos a cuenta, vamos a arreglar las cosas. La segunda cosa que podemos sacar como implicación es que siempre hay dudas razonables acerca de nuestro amor. Siempre tienen que preguntarnos, porque nuestros hechos demuestran muchas veces cosas contrarias, si amamos al Señor Jesucristo o no. ¿Cómo es posible que alguien que ame al Señor Jesús dice o actúa de esta forma o no? ¿Verdad que hay razones por las cuales se puede dudar de nuestro amor en muchas circunstancias? En cambio, en tercer lugar, nunca vamos a encontrar razones para dudar del amor de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más que mirar otra vez las llagas de su cuerpo, el poder recordar las palabras del Señor Jesús, mirar otra vez hacia la cruz, el mensaje del Evangelio.
Así que siempre será Él el que nos pregunta a nosotros. Nunca nosotros podremos preguntarle a Él, ¿me amas? Porque la verdad es que podemos ver a lo largo de nuestras vidas muchas razones por las cuales podemos decir, sí, el Señor me ama. En cuarto lugar, decíamos que el Señor no lo pregunta como una demanda, igual que lo viene en la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Esto es ley. Pero aquí no parece que el Señor esté buscando la ley, sino que está buscando el corazón. Él está diciendo de una manera mucho más tierna. No es porque lo diga la ley, sino porque lo sientes en tu corazón. ¿Me amas? ¿Amas al Señor Jesucristo? Por supuesto que lo tienes que hacer como individuo, pero ¿lo haces como hijo, como redimido? En quinto lugar, el Señor no busca un simple sí, una respuesta fría, sino que nos está buscando el que conmovamos o que se nos conmueva el corazón. El Señor sabe lo que hay en tu corazón, no necesitaría preguntar, pero Él pregunta y pregunta con base. Quiere que sea la respuesta que tú vayas a dar una respuesta responsable. No como mirando hacia otro lado, sino mirándole a Él, mirando a la cruz, mirando la obra, y que puedas decir, después de todo lo que he visto, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo haces? En sexto lugar, decíamos que el Señor hace la pregunta aquí, ahora o en otras circunstancias para restaurar, para fortalecer. Simón Pedro le ha negado y a la misma vez que se acerca y le dice, por 3 veces te voy a preguntar esto porque también tú me dijiste que no lo ibas a hacer, el gallo que cantó 3 veces que le negó, etc. Ahora necesitas otra vez restaurarte, ponerte a bien, como diciendo, adelante, como va a decir en el versículo 19, ahora sígueme. Así que es necesario restaurar, arreglar las cosas. No podemos seguir adelante en nuestra vida cristiana si hay fricción, hay cosas mal. Porque todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida cristiana, lo tenemos que hacer en su nombre, para su gloria, por amor. No hagáis las cosas por ley, porque la vida cristiana no es hacer las cosas por ley, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario que el Señor nos pregunte una vez más y que nosotros respondamos de manera concreta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque en séptimo lugar, esto es lo que nos va a motivar cuando el Señor nos pregunta, cuando nosotros nos presentamos delante de Él y respondemos en esta conversación íntima, personal, en nuestras meditaciones en casa, es que necesitamos esto para obrar. Por eso es que el Señor Jesús, cada vez que Pedro dice, sí, tú sabes que te amo, Él responde apacienta o pastorea. Porque necesitamos obrar, necesitamos que se nos levante para hacer la obra. Cada uno de vosotros tiene una obra específica y por tanto necesitamos una relación íntima y personal fuerte con el Señor a la hora de hacerlo todo por delante. Mirábamos también que cuando el Señor pregunta esto, siempre elige el mejor momento y las mejores circunstancias. Siempre el Señor escoge el mejor momento, cuando menos te lo esperes. Yo puedo imaginar aquella escena con la comida, el pescado puesto a la hoguera y de pronto comentando cosas acerca quizá de su ascensión a los cielos, que lo llama aparte a Pedro y le dice vamos a hablar tú y yo, y entonces Pedro estaría preguntando qué va a hacer, qué va a decirme, qué quiere tratar conmigo. Entonces siempre el Señor va a tomar el mejor momento, no el tuyo, sino el mejor momento que Él considera para tratar cosas del corazón contigo. No te sorprenda. O sí, sorpréndete. Pero esto ocurrirá. Así que ahora vamos a pasar a las restantes. En noveno lugar. Fijaros bien que se nos quiere dejar claro por el autor, por Juan, que el Señor pregunta estas cosas después de que le hubieran negado. Por eso es que se entristece Pedro, se entristeció porque le preguntaba la tercera vez. ¿Sabéis que el Señor va a preguntarnos las cosas dependiendo de la falta
o el desorden espiritual o emocional que nosotros tuviéramos. Así que tras una negación pública que hizo Pedro, recordáis en el patio, cuando se le preguntó por la criada, le preguntaron los soldados y él lo negó, y lo negó de una manera tan cobarde delante de todos cuando tenía que ser luz, fue un cobarde. Ahora el Señor también tiene que preguntarle de una manera pública, lo tenemos en las Escrituras, ¿cuántas veces hemos leído de pobre Pedro aquí negando al Señor? Tiene que haber una confesión pública si el pecado es público. Si miráis en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, también otra vez con el apóstol Pedro, fijaros lo que nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé, compañero de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fijaros aquí lo que está ocurriendo. El apóstol Pedro, en un momento de debilidad, actúa de una manera hipócrita. Dice ser, pero actúa de otra forma. Y el apóstol Pablo dice, entonces yo le resistí cara a cara y le condené públicamente, delante de otros. Esto creo que es importante y lo debemos aplicar a nuestras propias vidas. Mira, dependiendo del pecado que tú hayas cometido, de la debilidad que hayas demostrado, de las contradicciones que hayas mostrado en tu vida, es que el Señor va a tratar contigo. Es decir, que si tú eres una persona retraída o cobarde o perezosa o indiferente, si eres atraído por las cosas del mundo, si pones a otro en lugar del Señor Jesucristo, entonces el Señor, dependiendo de esa forma de actuar tuya, el Señor responderá o actuará para contigo. Tenemos que tratar con nuestros pecados y el Señor tratará con nuestros pecados de las maneras que lo hayamos cometido. No os engañéis. La solución a toda nuestra vida cristiana no es en la intimidad. Tenemos la tendencia de decir siempre en nuestras casas, las cosas de la familia se quedan en casa, de puertas adentro, que nadie se entere. Y pensamos que, bueno, hemos cometido ciertas cosas que las podemos reservar a la familia, pero con el Señor no es así. El Señor no actúa de esta manera. No penséis que vuestros pecados van a quedar para vosotros y que los podéis tratar en vuestra intimidad. No, si quieres traer la ofrenda al alfolí, dice, delante al altar, en primer lugar tienes que ir con tus hermanos. O traer 2 o 3, Mateo 15, traer 2 o 3 testigos para poder solucionar este pecado. Así que, en la manera en que tú estás actuando, si piensas que hay alguna cosa que está mal, es en la manera en la que el Señor va a tratar contigo. Y entonces, de esa forma, se acercará y te dirá, ¿me amas? Mira lo que estás haciendo, mira cómo estás actuando. ¿Estás dispuesto? Si has vivido en oscuridad, ¿estás dispuesto a decirlo delante de todos? Recordamos también la historia de 1 Corintios 5, de aquel que había pecado. Y el apóstol Pablo les escribe a la iglesia y le dice, reunidos todos vosotros con mi espíritu, tratar este asunto. No pienses que el Señor va a tratar siempre tus asuntos personales de manera secreta e íntima. No creas que se puedan solucionar únicamente en la intimidad de tu dormitorio. A veces el Señor saldrá a la calle y tratará contigo. No te extrañe, no te sorprenda que el Señor te pregunte delante de todos para que respondas en voz alta, ¿me amas? Porque es muy fácil para vosotros, para ti, poder decir al Señor, sí, te amo, en secreto.
A lo mejor el Señor quiere que todo el mundo sepa si lo amas o no lo amas. La vida cristiana no es una vida de intimidad secreta. No hemos sido apartados del mundo. Estamos en el mundo y delante de todos tenemos que decir cuán grande es nuestro Señor y cuán dependiente nuestro corazón de Él. Cuando hay dudas razonables, concretas, el Señor mirará y tratará de esta forma también a nosotros. Cuando nosotros pecamos, ofendemos o negamos al Señor, de cierta manera, el Señor nos va a tocar en esa área de nuestra vida. Esto es como una relación familiar. A veces, si el marido actúa mal de manera pública con la esposa o el hijo de una manera deshonrosa con respecto a sus padres, el padre o la esposa tendrá que exigir una solución pública a ese daño. Cuando peques, por tanto, sea como sea, donde sea, cuando sea, el Señor después vendrá y tratará contigo. Nunca te va a dejar en la indiferencia. Así que después de tu comida, como dice aquí, puede ser que el Señor te llame aparte y te pregunte, ¿cómo estás conmigo? ¿Cómo están las cosas? ¿Estás dispuesto al testimonio? ¿Puedes decirlo en voz alta? El Señor lo que quiere es quitar los obstáculos, no levantar obstáculos. 10. El Señor Jesús le pregunta, y esto es importante en este contexto, después del sacrificio, donde nuestro Señor Jesús mostró su tremendo y definitivo señal de amor y de afecto. Por si hay alguna duda. Yo no sé en ti, alguno de vosotros, ¿tienes alguna duda de que Dios ha amado a los pecadores y que el Señor Jesucristo murió en la cruz por amor? ¿Hay alguna duda del afecto de Dios para con los pecadores como tú y como yo? Pues aquí está nuestro Señor Jesucristo, llamando aparte a sus discípulos para en cierto lugar de aquella tierra poder decirle a ellos, esta es la tarea, pero antes quiero que veáis si estáis bien y que veáis cómo es mi amor, mi afecto. El Señor Jesús va a tratar con nosotros siempre recordándonos el sacrificio de la cruz. Siempre haciéndonos mirar a la cruz, porque toda nuestra base cristiana, todo nuestro actuar en esta vida tiene que ver con aquel lugar y en aquel momento. Por eso es muy importante que coloquemos esto. El Señor Jesús viene a preguntarle a Pedro, ¿me amas?, después de haber mostrado Él cómo lo había amado a Pedro. Nunca podrás decir que el amor de Dios es un amor teórico. El amor de Dios es un hecho concreto y lo podemos ver claramente en la cruz. Uno podrá llegar y decir en las Escrituras, Dios es amor y por tanto Dios ama. Bueno, sí, no es una generalización más. Id a Cristo y mirar de qué manera Dios amó al mundo, a ti y a mí. Como hemos dicho en otras ocasiones, tú puedes llegar y decir, porque te sientes mal, te sientes incómodo, Señor, es que no me amas, es que no me cuidas, es que no me ayudas, ¿por qué no estás en mi vida? Pero en realidad todo es una cuestión de duda de nuestra parte, de no tener los ojos para ver, porque constantemente todo nos señala a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús se acerca a tu vida y te dice, mira, yo tenía toda la gloria y me he despojado de ella por ti. ¿Tienes duda de mi amor? Yo, siendo como era, me he convertido en siervo. ¿Tienes duda de que he venido a rescatarte? Estabas perdido, lo he dejado todo y te he buscado y te he alcanzado y te he tomado. ¿Tienes dudas acerca de mi amor? Y he sido siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, ¿me ves aquí clavado? Estas heridas no son mi muerte, es la tuya. No son por mis pecados, son por los tuyos. ¿Dudas de que yo te amo?
Así que constantemente nosotros podemos ver que el Señor, nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo tiene un amor preciso, directo y concreto. Es como si nos atreviéramos a dudar del amor de Dios cuando todavía tenemos, como el marido, las señales de carmín de su esposa. ¿Podemos dudar del amor cuando todavía tenemos las señales de afecto? Esto es lo que hace nuestro Señor Jesús. No ves mis señales, no ves mis muestras, no ves mi actitud, no hay dudas. Por tanto, cuando el Señor Jesús trate contigo, a veces incluso de manera directa, cuando toque tu herida, tu llaga, cuando señale tu pecado, no te enfurezcas, no te rebeldes, porque a la misma vez te está mostrando todo lo que Él ya ha hecho por ti. La vida cristiana no es exigir cosas que Él ya no haya mostrado y no haya cumplido a un porcentaje que nosotros nunca podremos alcanzar. Cuando lees las Escrituras, en cualquier momento, en cualquier pasaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿no te llevan a Cristo? ¿No te hablan de su amor? ¿No te hablan del sacrificio? En cada ocasión que tenga que tratar con tu pecado, con tu rebeldía, con tu frialdad, ¿no te está diciendo a la misma vez que el Señor lo hace por amor? ¿Que está tratando contigo para ayudarte? Incluso cuando te pregunta de una manera seria e íntima en tu casa, ¿me amas? ¿No estás viendo, no estás sintiendo en sus palabras que el Señor te ama a ti? Que no te está preguntando porque es un deber de juicio o de ley, sino que te está preguntando por afecto. Yo te amo. Estamos diciendo el Señor Jesucristo, ¿me amas tú a mí? Una muestra del amor de nuestro Señor Jesucristo requiere una respuesta de nuestra parte. Aquí estoy. ¿Ves lo que he hecho? ¿Ves la vida de Jesús? Cuando has leído los Salmos, cuando lees el Evangelio, cuando llegas al final y ves la muerte de Cristo, cuando, como hemos dicho esta mañana, te acercas al pan y el vino y ves que Cristo murió y entregó su cuerpo y dejó su sangre por ti, ¿no requieres una respuesta de tu parte? Cuando ves de todas las cosas que ocurren en tu vida y cómo el Señor te va guiando y te va protegiendo, ¿no requiere de ti que te levantes y que le puedas decir al Señor cuánto te amo? Después de ver todo lo que tú has hecho y todo lo que tú haces en mi vida, no hay ninguna voz que tiemble, no hay ningún corazón débil, sino unas ganas de gritarle al mundo, Señor, tú sabes que te amo. Lo curioso también es que el Señor preguntó esto en un momento muy concreto, porque más adelante el Señor va a ascender a los cielos. Hay un instante entre ese ascender a los cielos y haber muerto a la cruz que nosotros llamamos la resurrección. Hubo un tiempo, ¿recordáis? Unos pocos días antes, una semana antes, donde todos estaban asustados o estaban llenos de dudas o de temor. Y unas mujeres les dijeron, la tumba está vacía, y Pedro y Juan corren y van a buscar, etcétera, y hay el revuelo porque todavía no creen, pero ya están diciendo, y de pronto sí, el Señor se aparece en medio de ellos y les dice, sí, he resucitado, aquí estoy, tal como os dije. Y entonces, como dice en algunos lugares también en el Evangelio, las cosas vinieron a su cabeza de manera rápida. Claro, el Señor lo dijo, no lo entendíamos antes, pero ahora nosotros lo entendemos. En la resurrección podemos ver el poder grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Es en este instante entre lo que es la resurrección que ha mostrado su poder y antes de ascender a los cielos que el Señor le pregunta al apóstol Pedro antes de subir a los cielos, ¿me amas? Porque hay una cosa importante que siempre tenemos que recordar. No está preguntando de igual a igual. El Señor Jesús se acerca en este instante al apóstol Pedro y le pregunta con toda la autoridad del conquistador. Él ha vencido, Él es Señor. Se presenta delante de ellos con la victoria sobre la muerte, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado. No es uno más entre nosotros, nos hemos herido. El uno al otro nos hemos dicho cosas que nos han molestado, así que el uno pide perdón y el otro dice, bueno, yo también te perdono, lo siento, y nos damos un abrazo porque estamos iguales, los dos seguramente hemos cometido error. Aquí no.
Cuando se presenta al Señor Jesucristo ya ha mostrado su amor de manera completa y definitiva y además se presenta delante de ellos como el vencedor sobre la muerte. Y ahora con toda la autoridad, antes de marcharse le pregunte, antes de que yo me vaya, antes de que yo ascienda a los cielos, tenemos que aclarar estas cosas. Pedro, ¿me amas? El Señor Jesús va a venir a ti con toda la autoridad. No creas que esto es una cuestión de argumentar, de discutir. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, oye, es necesario que nos pongamos en orden, que nos pidamos perdón el uno al otro? Uno tiene que estar pensando, bueno, ¿yo en qué te he ofendido? Bueno, quizás sí te puedo ofender. Cuando te acercas al Señor Jesucristo, no estás tratando con Él, ¿me has ofendido tú a mí? ¿En qué? Si yo te he mostrado todo y además tengo la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Él te va a preguntar como vencedor, como Señor. Así que tu respuesta tiene que ser clara, precisa y humilde. Número 12. Antes de la ascensión. Porque los 4 evangelios terminan de una manera más clara o menos clara con el mandato, la gran comisión. Nuestro Señor Jesucristo dice, es necesario, lo dice también el Evangelio de Juan en los capítulos anteriores, es necesario que yo me marche, pero vosotros quedáis aquí en el mundo para que muchos crean por la palabra vuestra, etcétera, etcétera, y tendréis que ir por todas partes, a todas las naciones, a todos los pueblos, proclamar el Evangelio, etcétera. Hay una gran tarea mientras nuestro Señor Jesucristo esté en los cielos. Así que en el comienzo de la Iglesia, cada uno de nosotros debe de estar preparado y saber cuál es su situación, listo para la tarea, sin ningún tipo de dudas, para afrontar todos los retos que tenemos por delante, todas las pruebas y las dificultades, porque van a ser muchas. Así que fijaros bien cómo Mateo termina el Evangelio, por tanto, id y todas las naciones, y fijaros cómo Juan termina este Evangelio. Y le está diciendo, Pedro, tienes que apacentar a las ovejas, pero antes tenemos que hablar de, ¿me amas? Tú mira el día de mañana. Hay muchos retos. Mañana lunes, el martes, dentro de un año. La próxima generación, cuando tú ya seas muy viejecito. ¿Cuántos retos nos presenta? ¿Podremos resistir? ¿Podremos avanzar? ¿Vamos a conquistar? ¿Vamos a poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Si hay amor, si tenemos el amor del Señor con nosotros, que lo tenemos, y el nuestro para con Él, las cosas irán bien. Y si no, fijaros lo que ocurre en una iglesia como la de Éfeso, donde Juan, que escribió este Evangelio, estuvo liderando. Pero cuando vosotros llegáis al libro de Apocalipsis, encontramos algo que nos hace temblar. Cuando dice, habéis dejado vuestro primer amor. El Evangelio de Juan habla mucho de amor, las cartas de Juan hablan mucho de amor, y llegamos a Apocalipsis, otra carta de Juan, otro libro de Juan, y leemos de Éfeso que habéis dejado vuestro primer amor. ¿Qué va a pasar con mañana? Os voy a decir lo que va a pasar. Si tú pierdes de vista del horizonte el amor de Cristo, tu amor se va a enfriar. Pero si tú tienes presente constantemente el amor de Cristo en tu vida, murió por tus pecados, es el Señor de tu vida, te guía en medio de la oscuridad, te hace promesas, intercede por ti, te arrastra para que nadie te aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú estás aferrado de esto, no te faltará el amor. Y si tienes este amor, podrás afrontar todas las cosas. Esto es muy importante. Cristo ya no va a estar de manera física con los discípulos, no va a estar con Pedro, no lo va a acompañar en el trabajo, ahora va a salir y va a estar a la derecha del Padre intercediendo por su iglesia. Es la hora de Pedro, de los demás discípulos, de la iglesia, la nuestra, de continuar la tarea de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que respondas de manera positiva. ¿Lo haces esto por amor? ¿Está el amor de Cristo en ti?
¿Qué te mueve a actuar? Cuando tú vas a predicar el Evangelio al mundo, cuando vas a hacer la tarea que tienes, lo vas a hacer ¿por qué? Por mérito propio, lo vas a hacer por algún tipo de búsqueda de palmadas en la espalda para ti, o haces las cosas porque amas al Señor Jesús, por amor a nuestro Señor. Así que es importante, mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo que ha ascendido a los cielos y ha prometido volver, lo que nos va a mantener y nos va a dar una constancia como individuo y como iglesia es nuestro amor hacia Él. Por tanto, preguntamos, ¿le amas? Estamos casi al final. El número 13. El modo quizá en el que el Señor Jesús pregunta. Fijaros en el versículo 15 que tenemos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es una pregunta muy incisiva, muy directa. ¿Más que los otros discípulos? Que sabemos cómo podremos responder. A lo más que puede responder es, Simón, sí Señor, tú sabes que te amo. ¿Más que estos? Yo no puedo indagar cuánto era el amor de Juan para su Señor, que algunas veces nos describe recostado en su pecho, que fue aquel que dejó a su madre a cargo. Lo que sí podemos entender es algo muy importante con la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente con que ames al Señor. Es necesario que le ames más. Uno podrá llegar y decir, bueno, ya he mostrado que lo amo y esto es suficiente y aquí dejamos el asunto. No. Tienes que amar al Señor más de lo que ahora en este instante haces. O sea, nuestro compromiso tiene que ir de crecimiento. Nos ha pasado a todos en estos chistes que no tienen gracia acerca del matrimonio, cuando uno dice, bueno, ya me he casado, ya me relajo. No, al contrario, ahora comienza. Y por tanto tenemos que comenzar nuestro compromiso de fortalecer y enriquecer el amor en la pareja o con respecto a los hijos. Con el Señor Jesucristo pasa lo mismo. No puedes llegar, no te conformes con decir ahora en esta tarde yo amo al Señor. Sí, vale, bien, vamos a aceptarlo. Vamos a aceptar que amáis, que amas al Señor Jesucristo. Pero lo que nos va a mostrar el Evangelio, lo que nos muestra las Escrituras, es que tú tienes que amarlo más. Y más de esta manera, más que los demás. Esto es una carrera de amor, no a empujones para quitar al otro, sino una carrera de afecto. ¿Quién va a amar más al Señor que yo? Mira todos los hechos, todas las circunstancias, toda la paciencia y misericordia de Dios en tu vida. Cómo te ha sostenido aun cuando tú le has dado la espalda en tantas ocasiones. Yo tengo más razón, tengo más base, tengo más necesidad de amar a Cristo que el resto de los demás. ¿Eres tú capaz de decir esto? ¿Es esta tu motivación? Te levantas cada día a poder decir, yo no sé cuánto mis hermanos en la iglesia aman a Cristo, pero yo lo quiero amar más todavía. O míralo de esta manera. Hoy amo mucho al Señor Jesús, como dice esa frase, ¿no? Más que ayer, pero menos que mañana. Así que te tienes que levantar diciendo, sí lo amo, pero yo lo quiero amar más. ¿Cómo lo haces? ¿En qué manera lo muestras? ¿Qué gestos tienes? ¿Qué palabras pronuncias? Porque el amor produce obras, hemos dicho en otras ocasiones. Por tanto, si tú estás diciendo, no me conformo con decir que amo al Señor, tengo que amarlo más que el resto de mis hermanos si esto fuera posible y tengo que amarlo más de lo que lo estoy amando hoy. Por tanto, implica que yo me tengo que esforzar y tengo que trabajar. Nuestra vida cristiana constante no es traer una luz, este no es el primer motivo de las Escrituras, traer una luz gloriosa, mostrar el poder del Evangelio, manifestar mis dones, no, nada de esto. La vida cristiana consiste en amar a Dios más cada día. Y estas cosas producirán un resultado, el resultado deseable. Así que,
sea quien seas, como el Señor Jesús le dice a Simón, Simón, ¿me amas más que estos? ¿Le amas tú más que ayer? ¿Te comprometes a amarle más mañana? ¿Tienes la intención firme en tu vida que tal cosa como lo que lees, como lo que haces y las cosas como las tratas, vas a amar más al Señor Jesucristo dentro de un tiempo? ¿Vas a ir creciendo en este amor? ¿Vas a regar tus afectos con todo lo que sea necesario, los medios de gracia para que puedas amar más al Señor Jesucristo? ¿Vas a escuchar los mensajes de las Escrituras o los sermones de la iglesia? ¿Vas a leer las Escrituras? ¿Vas a profundizar en la oración? ¿Vas a trabajar en todas las demás cosas en tu vida para amar más al Señor y manifestarlo? Esta es la intención. Y número 14. Cuando el Señor Jesús lo está preguntando, lo está vinculando a todos los que están a su alrededor. Dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. No entro en los detalles de las palabras que estoy utilizando y por qué cambia la palabra amor en griego y ovejas, o apacentar, etc. No entramos en ese detalle cuando pudiera tener quizá algún valor. Pero sí lo que está buscando es que el amor de Pedro está vinculado, el amor de Pedro a Cristo está vinculado con su trabajo de apacentar o de pastorear. Y de apacentar y pastorear a la gente. Sabemos que el apóstol Pedro tendrá un liderazgo muy importante en la iglesia, no llegaría a ser papa. Pero sí es verdad que llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén y que fue el que reconoció la obra en Samaria y que fue el que estuvo de alguna manera en la apertura del evangelio a los gentiles. Así que Pedro tuvo un significado muy importante en el comienzo de la iglesia, en el libro de Hechos. Muy importante que podamos ver y entrever lo que está diciendo aquí. Apacienta y pastorea. No está diciendo, mira, Pedro, si me amas, levanta una enramada aquí en el monte y quédate conmigo y busca el misticismo ante un ermitaño y disfruta del amor conmigo hasta que yo te llame a tu presencia. Esto es lo que quería haber hecho en un principio, hace tiempo, ¿no? El apóstol Pedro. Vamos a hacer aquí una enramada y nos vamos a quedar. Y el Señor Jesús, no, baja al valle porque allí te esperan los demonios. Lo que nos está mostrando es que nuestro amor no es el de la intimidad. Amo tanto al Señor que no quiero salir de mi dormitorio. No dice eso. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces ve y apacienta mis ovejas. Cumple con la tarea que estás haciendo. Tu trabajo de amarme a mí está vinculado en tu trabajo con los demás que te rodean. No en hacer enramadas y vivir aparte, sino envolverte con el trabajo y cumplir con las cosas. Fijaros lo que nos dice más adelante Juan en su primera carta. Si leéis conmigo el Evangelio, primera carta de Juan, en el capítulo 4. Versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, por tanto, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La carta de Juan es clara. Si hay un afecto vertical para con Dios, es decir, he descubierto tanto el Evangelio que amo con una pasión desenfrenada a mi Señor y Dios. Amén. Esto está bien. Pero si amas tanto a Dios, al que no ves, manifiéstalo amando a tu hermano, al que ves. Me veréis, es que mi hermano es un torpe, es que no me entiende. Es que me hace llevar cargas, es que, en fin, las circunstancias, tengo que soportar muchas cosas de mi hermano. Ya, pero lo que nos está diciendo
el Señor Jesús en el ejemplo de Pedro es, si me amas, apacienta a estas ovejas. O está diciendo, si amas a Dios, a quien no ve, ama al hermano, porque este es el principio cristiano. Así que déjame que te diga una cosa, mira, si amas a Cristo, y debes de amarlo porque esto es la vida cristiana y es nuestra constancia y es nuestra fortaleza, es nuestro sentido, nuestra razón de ser, si amas a Cristo por lo que Él ha hecho en la cruz, ama a los que están a tu alrededor. Y amar significa cuidar y es llevar las cargas. No son meras palabras, como hemos dicho en otras ocasiones, no son promesas, por muy sinceras que parezcan, son hechos reales de cada día. Sí, es verdad, Cristo es perfecto y la Iglesia es imperfecta. El espacio que hay entre ellas es inmenso. Cristo dio su vida por completo y mis hermanos me quitan la vida. Pero esto es lo que dice el Evangelio. Si me amas, apacienta, obra, ejerce tus dones, implícate, sirve, responsabilízate de lo que está a tu alrededor, porque eso se tiene que ver en la manera horizontal. Por tanto, después de todo esto y con toda la demás meditación que tú puedas tener con respecto al amor de Cristo que murió por pecadores como tú y como yo, ¿amas a Cristo? No dependas de las circunstancias, sino mira tu corazón y responde de manera sincera. Quizá en medio de circunstancias difíciles, cuando estés en el lecho del dolor, cuando tengas tus ojos llenos de lágrimas, el Señor venga y te pregunte, bueno, ahora, a pesar de todo esto, ¿me amas? En tiempos de paz, en tiempos de bendiciones, de inmenso gozo, cuando estás entretenido con todos los regalos del Señor en tu vida, a lo mejor es el momento en el que el Señor viene y te pregunta, ¿me amas? Él es el que va a venir a través de un mensaje, a través de un hermano, a través de una lectura, a través de una circunstancia, y cuando menos te lo esperes te dirá, ¿me amas? Y te lo dirá no buscando simplemente unas palabras en una teoría. Estos hechos que estás viviendo, este trabajo que estás haciendo o no haciendo, ¿demuestran de verdad que me amas? ¿Puede alguien que me ame a mí tener esta actitud y este comportamiento? Puede que te lo esté preguntando porque hay algo que tienes que arreglar, que has dejado a tus espaldas. ¿Has restaurado el daño? ¿Has recuperado el tiempo perdido? ¿Has recuperado tu primer amor? Y quiera el Señor que hoy, mañana, dentro de un año, cuando el Señor trate estos asuntos, podamos decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, y que podamos decir, como Él pueda decir, entonces sigue adelante, que a Él sea toda la gloria. Amén.